Y vamos a el mundo gremial, por así decirlo, y tenemos la suerte de tener al director de Mundo Gremial, justamente periodista especializado, Juan Manuel Morena. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, suerte tenerte para que nos expliques de alguna forma qué es lo que está pasando. ¿Hay división, hay peleas, hay acuerdos? ¿Qué es lo que está pasando? Está el movimiento, digamos, la movilización del 22 de febrero último que realizó Moyano, reacomodó el tablero y bueno, generó un movimiento de piezas, particularmente en las organizaciones vinculadas a la gente de camioneros. Termina distanciándose de la CGT, digamos, de alguna manera, que son las minoritarias, tal vez con el gremio más dinámico, más fuerte que hoy tiene la Argentina, pero que no logró el acompañamiento del resto de las organizaciones. Eso deriva en un proceso de organización, más bien un aire al MTA de los años 90, que enfrentó las políticas de Menem, y del otro lado una CGT que se empieza a reorganizar, más dialoguista. Digo, es una foto, se ha dado en otro momento de la historia argentina y que empieza a tomar forma. Es eso. Claro, por otro lado, vos viste que la gente se pregunta y dice, ¿por qué esta reacción del mundo moyano que tiene cercanías con algunos del gobierno? Por lo menos se conocían hace un buen tiempo. Y sobre todo estas especies de búsquedas y denuncias sobre temas que tienen que ver con la corrupción, ¿no? ¿Cómo influye todo esto en un mundo, digamos, en una imagen de lo gremial que debería o procesarse o reprocesarse a los efectos que puedan seguir teniendo la idoneidad y representatividad que merece algo tan importante como el sindicalismo, ¿no? Sí, mira, creo que es una crisis dirigencial, como tiene el resto de las organizaciones e instituciones en la República Argentina. No escapa la actividad sindical. Es un espacio que no supo renovarse, no solamente en dirigentes, sino en propuestas. La verdad que los institutos de negociación y de alguna medida las medidas de fuerza siguen siendo igual que hace 70 años, 80 años o más, y eso, digamos, en ese proceso con los mismos dirigentes los últimos 40 años, en un proceso, te diría, hasta de mayor impunidad en muchos dirigentes, así que estén condicionados en un proceso de negociación con un gobierno que cambió las reglas de juego. Me parece que este es el elemento central. Y en ese cambio de reglas de juegos hay un cambio de época. Me parece que bueno, tenemos que observar ese cambio de época para poder analizar cómo se posicionan los sindicatos. Claro, cuando vos decís cambio de reglas de juego, ¿por qué no las aclarás? Me parece que el gobierno los convoca de otra manera a negociar. Creo que hay menos compromiso de una clase dirigencial, te diría, y creo que dejó de tener valor, y esto es una cuestión política, para un espacio la movilización, el apriete, y pasó a tener valor el marcar agenda, el discutir de otro marco. La movilización que vimos el 22 de febrero fue tal vez la más grande del gobierno de Macri, y la realidad es que al día de hoy ya no tiene esa movilización, más allá de marcar posición, no se traduce en un cambio de paradigma. En otro momento hasta un cambio de gobierno era. Hoy se da. Claro, incluso eso también tiene que ver con la concentración de un montón de gente dentro de un solo paraguas, parecería, ¿no? Parecería que el sindicalismo como que se ha concentrado en un tamaño enorme dentro de ciertos sindicatos, y el resto los están mirando con dimensiones mucho menores desde otro lugar, diciendo lo que queremos es mejor calidad de empleo y no
otra serie de prebendas que están dando vueltas por ahí, ¿verdad? Sí, a muchos sindicatos también se les reconfigura los elementos de aquellos ámbitos de representación. Nosotros estamos teniendo también un fuerte impacto de la tecnología y eso, y te diría, bueno, hay un momento económico muy particular. Los sindicatos empiezan a codearse los afiliados. Entonces, en ese movimiento de codos hay fricción entre un montón de organizaciones y las grandes en estos momentos avanzan sobre las organizaciones chicas. Este también es un movimiento bastante complicado. El punto central es que hay una reconfiguración del trabajo y del empleo, se reconfiguran también en las representaciones. Y esto es lo que advierte de alguna manera el gobierno y algunos sindicatos. Porque, vamos a ser claros, para verlo de una manera, hay plantas que antes fabricaban autopartes de metal y hoy las fabrican de plástico. Y antes eran del sindicato más grande de la República Argentina, de la Unión Metalúrgica, y hoy son del sindicato del plástico. Bueno, esa reconfiguración hace que sindicatos que hace algún tiempo no tenían peso hoy lo tengan. Pero hay una tradición también en el sindicalismo de darle determinados lugares a determinadas organizaciones. Eso en los próximos 10 años vamos a ver un cambio histórico. Claro. Hay sindicatos, por ejemplo, hoy el informático, que es un sindicato chico, va a pasar a ser el sindicato tal vez la UOM del futuro. Estos son los cambios que se empiezan a dar. Esto es lo que advierte el gobierno, quiere cambiar ese paradigma y bueno, encuentra resistencias. Juan, soy Eduardo Solari, buenas tardes. Sí, Eduardo, un gusto, ¿qué tal? Mucho gusto. Juan, cuando el lego, como yo, el que lee los diarios y la televisión y por ahí se entera de las cosas del mundo público, sí, escucha hablar de negociación, no sabe bien a qué se refiere una negociación o interpreta que es una defensa de un interés sectorial, de algún gremio en particular. Lo que yo quiero preguntarte es lo siguiente: cuando un gremio encuentra o obtiene una ventaja sectorial, puede ocurrir que otro gremio y otro sector se perjudique. Cuando la CGT como un todo negocia, ¿tiene en cuenta estas diferencias sectoriales? ¿Cómo se maneja ese tema? Y es una muy buena pregunta, no es lineal, depende mucho primero del tipo de secretario general que encuentra, y creo que hoy es la discusión del espacio que se está reuniendo por fuera del moyanismo. Ejemplo, en la época de Ubaldini era una posición más política y que los intereses del gremio, cervecero en este caso, no interferían con otros intereses. En el proceso que Hugo Moyano fue la conducción, sus intereses iban por el interés de un montón de sindicatos que avanzaban sobre el encuadramiento de esos trabajadores. Traducido, se quedaba con trabajadores de otros gremios, uno sin razón, pero se los quedaba. Entonces, depende del tipo de organización. Ahora, ¿qué está buscando esos intereses? También es parte de la ecuación de poder de los sectores que conducen, en este caso la CGT, por un determinado tiempo. Yo creo que se vienen sindicatos que tienen mucho interés directo con el gobierno, que apelan a una negociación con el gobierno. No creo que vayan a conducir sindicatos industriales, proceso de la CGT, porque hay una fuerte relación de diálogo y de identidad. Este gobierno necesita, me parece, reorganizar el Estado y los quiere cerca. Cuando hay una negociación de este tipo, lo que se cuestiona en general es la política económica o de distribución. Sí. Y lo cual supone considerar mejor otra política económica, diferente de la que tiene el oficialismo. Sí. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿cómo hacen el análisis los gremios? ¿Tienen asesores especializados? Especializados, y la realidad es que no están haciendo un análisis global, tienen un análisis sectorial. No hacen un estudio o contratan estudios puntuales. Digo, en esto creo que la CGT viene por un paso atrás de otras organizaciones. No es que hace mediciones propias, o el tema de la pobreza, o sigue industrias por industria y ve el encadenado, o sigue las industrias regionales. Me parece que ahí, en términos históricos, la CGT perdió
está perdiendo oportunidades. Tampoco hace estudios con respecto a su representación. Pero no tiene un cualitativo, un cuantitativo que diga, bueno, la sociedad nos ve de determinada manera o en determinadas provincias tenemos mejor aceptación con estas políticas. Creo que en eso no es inteligente. Pero también lo que hay que entender es que la CGT, por una cierta identidad que es con la que tiene con el peronismo, perdió un proyecto político también detrás. Entonces lo que antes era un paraguas que tenía un cierto contenido y tenía una realidad de construcción propia, hoy la perdió. Hoy se quedó sin norte político el movimiento obrero, para decirlo de alguna manera. Entonces, esa fragmentación, sin una política, sin una visión común de la economía, hace que primen los intereses particulares. Y no solamente te diría que es el mundo gremial, sino que también pasa por determinados sectores de empresas y de la economía que este cambio no lo están terminando de ver del todo, ¿no? Porque así como vos hablabas del plástico por el fierro, esto indica que el fenómeno industrial y la zona de servicios empiezan a litigar por un montón de intereses que antes parecían que solamente iban los generadores de mano de obra iban por otro lado, ¿no? Sí, pero yo ahí coincido con el análisis que tenés. Yo creo que hoy el movimiento obrero en ese marco lo que está es en retroceso, está a la defensiva. Claro. No, este es el problema, yo lo veo a la defensiva, no lo veo, salvo cosas muy puntuales, donde el secretariado va muy de la mano con los industriales, que es el caso de Esmata, por decirlo. En el resto está muy desarticulado y corren a la defensiva las organizaciones. Está clarísimo. Bueno, Juan Manuel, te agradecemos muchísimo el contacto. No, por favor, Miguel y Eduardo, gracias a ustedes. Un abrazo. Un saludo grande. Chau, chau. Hablamos con Juan Manuel Morena, director del Mundo Gremial.